Pueden tomar asiento. Como hemos dicho, el fruto del Espíritu es singular, no es plural, y es algo que Dios produce en cada persona a conocer a Cristo, que comienza a caminar con Cristo, comienza a dar fruto. Pues el fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, es fe. Y ahora vamos a hablar de la fe. Y pues la fe, cuando se va demostrando la fe día tras día, y cuando uno está caminando con el Señor y está produciendo el fruto del Espíritu y se ve la fe en uno, se va a demostrar a través del tiempo con fidelidad. Así, cuando pensamos en la fe, pensamos en grandes obras, grandes acontecimientos, cosas que alguien pudo ver, que nadie más podía ver. Alguien como Noé construyendo un arca, que él sabía lo que Dios le había dicho a él, y por fe él seguía, pero demostraba su fe con fidelidad. Pensamos en Daniel en el foso de los leones, y es otro gran evento, pero vemos que cuando uno lee Daniel, el libro de Daniel, vemos que no era el único acontecimiento en su vida, sino que se mantuvo fiel, y pues pudo demostrar su fe a través de los años. Lamentablemente podemos pensar en alguien como Sansón, que pudo destruir más personas con su muerte que con su vida, o más bien pudo vencer a más enemigos con su muerte que con su vida. Pero la realidad es que no pudo demostrar su fe a largo plazo porque no era fiel, y no era fiel porque no perdió la fe, ¿verdad? Entonces la fe, cuando estamos caminando con el Señor, se va a demostrar con fidelidad, y nuestra fe debe producir la fidelidad, y no podemos ser fieles sin fe. La fidelidad que Dios quiere producir en nosotros es a través de la fe, pero la fidelidad para cumplir con los deberes cristianos, ¿verdad? Lo que Dios nos ha llamado a ser el padre que Dios nos ha llamado a ser el soltero que Dios le ha llamado a ser. Pero en cada día, cada momento, se demuestra su fe cuando es fiel. La fidelidad es el carácter cristiano producido por el Espíritu Santo, que nos equipa para ser confiables, ¿verdad? Donde otros pueden confiar en nosotros, pero especialmente que Dios puede confiar en nosotros. Hay una escasez de fidelidad hoy en día. Una falta de fidelidad se puede ver en el mundo, en todo aspecto del mundo. El negocio, obviamente vemos que la gente ya no dura años y décadas con una compañía, pero también vemos que compañías ya no son tan leales tampoco al empleado. Ya no hay esa fidelidad. Ya no se ve esa fidelidad en la familia. Lamentablemente es común, ¿verdad?, de que no solamente el hombre, sino que a veces la mujer que huye de la familia por huir de la responsabilidad o huir de problemas, y se va, ¿verdad? Ya no hay esa fidelidad. Vemos que el Espíritu Santo aún así nos puede hacer confiables. El Espíritu Santo puede producir y puede convertir a alguien, ¿verdad?, que no ha sido confiable, hacerlo a alguien confiable. ¿Por qué? Porque produce esa fe en él. Cuando es convertido, cuando comienza a caminar con el Señor, puede haber el fruto de ser una nueva criatura. La fidelidad es cumplir con nuestro deber hasta que el deber se termina. Esa es la fidelidad, y hacerlo con nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Muchas veces pensamos, con que nomás termine la tarea que se me dio, eso me va a hacer fiel. La realidad es que sí debemos de terminar la tarea que se nos da, pero hacerlo con nuestro mayor esfuerzo y con el mejor esfuerzo que podemos dar. Debemos hacer las cosas con excelencia. Ese debe ser lo que nos distingue entre alguien más, que el cristiano no solamente termina su tarea, sino lo hace con excelencia. Creo que muchas veces no pensamos en ese aspecto de la fidelidad, y por eso que no hacemos las cosas siempre con excelencia como debemos. La fidelidad es todo buen siervo de Dios ha sido un siervo fiel. Si somos buen siervo de Dios, vamos a ser un siervo fiel. Y lo vemos, ese aspecto, lo vemos, esa cualidad en Cristo. En Hebreos 3, 1 y 2 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, el cual es fiel. Él es fiel. Cada uno de nosotros necesitamos
la fidelidad que produce el Espíritu Santo. Necesitamos demostrar esa cualidad. Y solamente se produce a través del Espíritu Santo. No lo podemos maquinar, como hemos hablado. Es algo que no podemos producirlo independientemente de Dios. Pero tenemos que reconocer primeramente la fidelidad de Dios. Y podemos ver sus atributos. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque Él es fiel, yo me tengo que mantener firme. Yo me tengo que mantener fiel. Él es fiel y tengo que recordar eso. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No puso su confianza en lo que ella podía ver físicamente y podía producir físicamente, sino tenía la confianza de que Él era fiel, Dios era fiel a producir lo que Él había prometido. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aun cuando le fallamos a Él, podemos confiar de que Él va a seguir siendo fiel. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? De que podemos entender de que Él va a cumplir con su promesa. Pase lo que pase, sea lo que sea, Él va a cumplir con su promesa. Él es fiel durante la tentación. 1 Corintios 10:13. Y pues obviamente cuando habla de la tentación, no solamente habla de tentación en que algo que estemos tentados a hacer, sino que una prueba también. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él va a ser fiel cada vez a proveer la salida para poder soportar. Nuestra responsabilidad es confiar que Él va a proveer esa salida. Él va a ser fiel y entonces yo tengo que buscar esa salida. Pero ahí es donde nosotros muchas veces somos infieles de no buscarla y decimos: es que tuve que caer, cuando no es cierto. Él es fiel en su palabra, o su palabra es fiel más bien. Salmo 119:137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Podemos confiar en Dios. Y es lo que, si nosotros entendemos y si nosotros sabemos, si nosotros recordamos que Él es fiel y siempre será fiel, entonces es nuestra responsabilidad caminar con Él, permanecer en Él, y luego podemos reflejar las cualidades de Dios. Entonces vemos el reflejo de Dios en su pueblo. Dios produce fe. Dios producirá fe si solamente caminamos con Él y andamos con Él cada día. Todos o quizás muchos conocemos la historia de cuando Elías desafía a los profetas de Baal. 400 profetas contra Elías. Y él lo reta, dice: a ver cuál Dios va a responder al sacrificio que le presentamos. Si Baal va a responder o si Jehová Dios va a responder. Y él desafía a los profetas de Baal que preparen sus sacrificios, lo presenten a su Dios y luego a ver si responde ese Dios. Pues ellos preparan todo y no hay respuesta. Y él se burla de ellos. Dice: ¿dónde está? Está dormido, quizás está ocupado. Pero luego él presenta su sacrificio, su ofrenda, por decir, y hace todo lo posible para que no sea exitoso. Primera de Reyes 18:31. Dice: tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez.
de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, está saturado con agua. Y él va a pedirle a Dios que mande fuego para consumir todo el sacrificio. Está haciendo todo lo que parece ser imposible para que Dios pueda hacer, para que demuestre que era Dios y Dios haga lo imposible. Y es interesante todo lo que a nuestro parecer al principio, todo lo que se le ocurre a Elías hacer para demostrar el poder de su Dios. Y uno está impresionado de decir, wow, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y lo interesante es que él está pidiendo que se llene la zanja de agua y el sacrificio con agua durante un tiempo donde hay una gran sequía, donde no ha llovido por días, meses. Dice 40, si no me equivoco, 40 días, ¿no? Años. Ya por años no había llovido. Y ahora él está pidiendo agua para llenar esta zanja. Y la gente que había de una manera guardado agua, ellos están ofreciendo para producir esta agua que ellos habían almacenado. Y uno se pone a pensar, ¿cómo se le ocurrió a Elías hacer esto? ¡Qué gran fe! Pero cuando llega el tiempo para orar a Dios, para que Él responda, en 1 Reyes 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Que él solamente estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho ya de antemano. Él había caminado con Dios, él había pasado tiempo con el Señor, y ahora lo que parecía una locura a la gente, él solamente estaba obedeciendo lo que se le había pedido hacer, y porque él caminaba con el Señor, él pudo obedecer la voz de Dios. Si no, de otra manera no se le hubiera ocurrido hacer esto. Pero la única razón que él tenía una gran confianza y fe que Dios iba a responder y iba a aceptar esta ofrenda, es porque Dios se lo dijo en primer lugar que lo hiciera. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué? Dios le había dicho que lo iba a hacer en primer lugar. Demostró fe porque Dios se lo había puesto en el corazón en primer lugar. Entonces Dios produce fe, Dios refleja sus atributos en su pueblo cuando su pueblo camina con él. Vemos lo mismo con David y Goliat. Como hablamos unas semanas atrás de que cuando Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, él por 40 días está desafiando. Él se presenta cada día a desafiar al pueblo de Israel en la tierra de Israel, y le está desafiando de que un representante de ellos vengan contra él, y todo el ejército de Israel está viendo a Goliat y están viendo su grandeza y su poder y su armadura y sus armas. Y dicen, este hombre es muy grande para cualquier de nosotros. Llega David, se presenta David, y él ha estado en la presencia de Dios día tras día tras día. Está escribiendo salmos, está escribiendo diferentes cantos, él está meditando en Dios y su grandeza y su poder. Y él viene y ve a Goliat, y él no es impresionado. ¿Por qué? Porque Goliat no ha sido lo que ha saturado su mente y sus pensamientos. Sin embargo, Israel, este pueblo de Israel, ha estado viendo a este hombre y solamente piensan y meditan en él. Y cuando piensan en Dios, Dios en comparación a él era muy pequeño. Pero porque David era centrado y concentrado en Dios, cuando él miraba a Goliat, lo miraba como un enano. Decía, Dios, Goliat contra mi Dios no es nada. Y porque él había pasado tiempo con Dios, él sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y dice, David le dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dice, yo sé de lo que es capaz mi Dios. ¿Por qué estoy tan consumido? ¿Y por qué están tan enfocados en este hombre? Al fin de cuentas, es un hombre. Es Dios el que es capaz de hacer grandes proezas, grandes cosas. Él es lo que puede ser lo increíble. Y su fe era solamente un reflejo
de su tiempo con el Señor. Vemos en Pedro que antes que Cristo va a la cruz, Él va al huerto de Getsemaní y Él va a orar y Él pide a Pedro, a Jacobo y Juan que se acerquen con Él, aunque Él los deja unos pasos atrás y Él se va aún más allá al huerto y Él va orando y luego regresa después de un tiempo de orar y a buscar a Pedro y a Jacobo y Juan a ver si ellos están orando y los encuentra dormidos. Y regresa y los encuentra dormidos. No son hombres de la oración. Y dice, mira, bueno, pues ya el que viene por mí ya viene. Ya llegó. Y encontramos que Pedro en realidad fracasa y cae en la tentación. ¿Por qué? Porque no era un hombre de la oración. Después de que Cristo resucita, después que Él regresa a la diestra del Padre, después que llega el día de Pentecostés, después que ha recibido el Espíritu Santo, Pedro, vemos que hay un gran grupo de judíos en la fiesta de Pentecostés. Y en Hechos 2:14, Hechos 2:14 dice que mientras que el Espíritu Santo cae sobre estos hombres piadosos, ellos comienzan a hablar en otras lenguas y otros se burlan de ellos de que están ebrios. Pedro dice, se levanta, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sean notorio y oíd mis palabras. Qué denuedo, qué valentía, qué poder tenía Pedro para levantarse delante una gran multitud de judíos, de hombres religiosos. Qué poder y valentía él tenía para poder levantarse, ponerse de pie con 11 hombres, y él es el hombre principal que comienza a hablar y les comienza a predicar. Y en versículo 22 dice de capítulo 2: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Comenzó a predicar a Cristo delante de estos hombres que eran judíos, que habían crucificado a Cristo. Tenía esta fe a saber lo que Dios esperaba de él. ¿Por qué? Caminaba con Dios. Los atributos de Dios es de que Él es fiel, y Él refleja sus atributos en su pueblo cuando el pueblo de Dios camina con Dios y se demuestra con fidelidad y con fe. Entonces él fue fiel a predicar lo que se le pidió predicar, pero demostró fe para levantarse y hacer lo que Dios le había pedido. Cada uno demostró fe en diversas maneras, pero cada uno demostró su fe porque caminaba con Dios. Es fruto del Espíritu. Pero la fe produce fidelidad. Conocemos la historia de Enoc. En Hebreos 11:5 nos da poquito de la historia de Enoc. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces sabemos que por la fe Enoc fue traspuesto, pero ¿cómo demostró su fe? En Génesis 5:21 nos dice más de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó con Dios 300 años. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios 300 años. Por la fe Enoc fue traspuesto, pero fue por esa misma fe que él fue fiel. La fe produce fidelidad. No podemos ser fieles sin tener fe. Y si vamos a demostrar fe, lo vamos a demostrar cada día y vamos a llegar a ser fieles. Es a través de la fidelidad que maduramos.
Es a través de la fidelidad que crecemos. Es a través de la fidelidad que impactamos e influimos a otros. Muchos hoy en día quieren un trabajo y quieren un puesto de gerente. Quieren ser el patrón. Quieren tener mucho privilegio, ¿verdad? Quieren nomás llegar a nomás a exigir a todos los demás qué es lo que deben hacer. Es que yo vine a instruir, yo vine a exigir, pero nadie quiere comenzar al principio. Pero es a través de la fidelidad que crecemos y aprendemos y llegamos a influir a otros y que hacemos algo para el Señor. Enoc, ¿qué hizo? Caminó con Dios por 300 años. No sabemos mucho de Enoc, pero imagino el hecho de que él caminó con Dios por 300 años. Me pongo a pensar, yo creo no había muchos que caminaban con Dios, o quizás no caminaban con Dios con fidelidad. Había muchos que caminaban con Dios unos días, 5 días, un año, y luego se alejaban. Regresaban por otro año, de esta vez duró 5 años y luego se alejó otra vez. Y esta vez propuso que iba a durar más y duró 7 años. Y pues, y no estoy desanimando a la persona que se ha alejado y quiere regresar. Regrese y comience de nuevo y manténgase fiel. Pero estoy diciendo, era algo especial de que Enoc duró 300 años caminando con Dios. Dios nos hace saber de él porque era algo en realidad impresionante. La fe produce fidelidad. El fruto del Espíritu Santo es fe, pero si seguimos confiando en el Señor día tras día, va a producir fidelidad. Vemos la fe en Noé. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí nomás nos dice preparó el arca en que su casa se salvase, pero en Génesis nos dice que era más de 100 años lo que duró para construir esa arca. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 100 y picos años construyendo un arca. Eso es fidelidad. Había gente que se burlaba de él, claro, por supuesto que sí. Había gente que lo criticaba, nunca habían visto lluvia, por supuesto que sí. Sus hijos estaban construyendo el arca con él. Quizás habían otros que decían, mira, ahora está indoctrinando a sus hijos con esas locuras. Ahora sus hijos también están haciendo lo mismo. Y ahora tienen novias estos muchachos y las muchachas están haciendo lo mismo. Y ahora estas muchachas se casaron con esos locos. Y no, hombre, está contaminando ahora a la juventud. Y poco a poco 100 años pasan, unos 120 años para construir el arca. Y toda la familia ahora cree lo que cree Noé. ¿Por qué? Porque ven su fidelidad, que día tras día tras día él no solamente construye, sino que dice la palabra de Dios que fue pregonador de justicia también. Iba a predicar y que le decía a la gente, va a venir el juicio, ayúdenme, acérquense, inclúyense. Pero no querían. ¿Por qué? No eran fieles, no tenían la fe, así que no podían ser fieles. Para ser fiel se requiere fe. Y si vas a ser fiel, vas a tener fe. Abraham, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué frustrante, yo creo, era para Sara. ¿Cuántas veces, hermanas, le pregunta a su marido, ¿y a dónde vamos? ¿Sabe? Y no se frustra. Porque no se frustra cuando sabe dónde va a ir y no toma el camino que usted quiere. Gracias, hermana, por ser honesta. Sí, hermano, sí. Imagínese siendo Sara. Va saliendo con su marido, ¿y a dónde vamos? ¿Sabe? Pero sé que Dios me está llamando. ¿A dónde? ¿Pero a dónde? ¿Sabe? Y luego al fin les nace un hijo y lo saca a caminar. ¿A dónde vas? Al rato te digo. Nunca sabía completamente lo que Dios tenía preparado para él, pero era fiel. ¿Por qué? Porque tenía fe. Cristo permaneció en el camino a la cruz, sabiendo todo lo que le esperaba, pero por su fe en el Padre, porque obviamente sí Dios en la carne, pero tomó la naturaleza
tomó la forma de un siervo y Él siguió en camino a la cruz. A pesar de todos los obstáculos que se presentaron, Él permaneció fiel. Hermanos, cuando caminamos con Dios, permaneceremos fieles. Cuando nos alejamos, estamos demostrando que no. Hermanos, lamentablemente hay personas, a veces aún podemos concluir nosotros que estamos bien con Dios y que estamos caminando con Dios cuando nos alejamos de Dios. Y podemos si comenzamos a llegar a la conclusión de que podemos estar bien con Dios y no llegar a la iglesia, ya, hermano, que sepa en ese momento que no está bien. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que estoy cerca de alguien y estoy lejos de su cuerpo. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia y estamos lejos de la iglesia, no estamos bien y cercas con Dios, a Dios. Si vamos a ser fieles, tenemos que tener fe, ¿verdad? De que tenemos que ser como esa tortuga, no como la liebre de que va a correr así bien rápido al momento y quiere terminar al momento. No, la tortuga es paso por paso. Sí, es lento, es un maratón, pero sigue. Y hay obstáculos, pero sigue. Y hay lluvia, pero sigue. Hay nieve, pero sigue, ¿verdad? Hay problemas, pero sigue. Hay pruebas, pero sigue. Hay tentación, pero sigue. Y no siempre vamos a ser primero y no importa. Y a veces quizás vamos a llegar a terminar la carrera todos moreteados, todos, ¿verdad? Sangrados, pero vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer fiel. ¿Y cómo? ¿Cómo mantener la fe? Nomás sigue con tus ojos puestos en Cristo. Así dice la palabra de Dios, que vamos a terminar la carrera. Mantén los ojos en Cristo, paso por paso. Y cuando menos esperamos, vamos a ver hacia atrás. Wow, he avanzado. He avanzado. Hay momentos que yo quería ya darme por vencido, quería parar, pero he avanzado. Y solo el que sigue tomando paso por paso es el que avanza. No tienes que ser más talentoso, no tienes que ser más dotado. Nomás tienes que ser la persona que toma un paso enfrente del otro. Y es todo lo que Dios espera. Cuando otros te dicen, ya, darte por vencido, no. Es que Dios todavía va a hacer algo, yo estoy seguro. Ahí se demuestra la fe. Y porque demuestras la fe, vas a seguir fiel. Se requiere fe para ser fiel. El pueblo de Dios dará cuentas a Dios por su fidelidad. Dios requiere fidelidad. Dios no requiere talento, solo requiere fidelidad. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quiénes son los administradores? Yo y tú. Porque todo lo que tenemos es prestado. Solamente somos los trabajadores de FedEx o de hoy en día Amazon, ¿verdad? De que solamente recibimos el paquete y somos encargados a descargar o dejar el paquete. No somos encargados para abrir el paquete y ver, este es mío. No, el de FedEx no tiene esa libertad de abrir la caja. Esto me gusta. Hay muchos hoy en día que están robando el paquete de las casas, ¿verdad? Pero son ladrones. Pero debemos ser como FedEx, que nomás recibimos el paquete y lo dejamos. Recibimos y se lo administramos o se lo entregamos a la persona o la etiqueta dice que se le debe entregar. Es lo que somos nosotros, trabajadores de FedEx o Amazon. Es todo. Lo recibo de Dios, se lo entrego a quien Dios me dice que se lo entregue. Es todo. Yo no soy responsable a abrirlo y adueñarme del paquete, porque nunca fue mío. Solamente estoy aquí para enviar, depositar. Somos administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hay paquetes que entregar cuando cierren los ojos por última vez en esta tierra. Y Dios va a ver si somos hallados fieles o no con lo que le entregamos. El pueblo de Dios dará cuentas a Dios por su fidelidad. Dios requiere fidelidad. Fidelidad en todo lo que hacemos. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, todo, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, con excelencia. Fidelidad en todo lo que hacemos con excelencia, no a medias. No solamente para decir, bueno, lo hice
¿De qué te estás quejando? No, que lo hacemos con excelencia. Nos esforzamos, lo hacemos lo mejor posible. Y si no lo hiciste lo mejor posible, pecaste. Pecaste. Pero lo terminé. Pero lo hiciste lo mejor posible. No, pecaste. Tenemos que hacer lo mejor. Tenemos que terminar la tarea, pero hacer lo mejor posible, con excelencia. No hay nada más frustrante que cuando le pides a tus hijos que hagan algo y lo hacen. Mira, dobla las toallas y métalas en el cajón. Abre el cajón y ahí están todas. Abre el cajón y se sale todo. ¿Qué te dije? Pues lo hice. O dobla tu ropa y ponla en el cajón. Lo abre y ya está todo. Como el que nomás lo hicieron bola y lo metieron ahí. Hicieron la tarea, pero no con excelencia. Y muchos así vivimos. Tratamos de hacer la tarea o hacemos la tarea, pero lo más pronto. ¿Y por qué? ¿Por qué muchas veces lo hacen así? Porque quieren regresar a jugar o a jugar el video o ver el programa. Fuimos a visitar nuestra familia en Norte California. Y esta caminita se hizo el baño en cada casa de cada primo que fuimos a visitar. ¿Por qué? No quería dejar de jugar. Así que cada vez que salíamos de una casa de un primo, salía con ropa nueva. Porque le tenían que prestar más ropa. Y es que está muy ocupada para hacer lo que tenía que hacer. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es que le damos más importancia a algo que Dios no nos ha dado que hacer necesariamente, o que es una responsabilidad. Y así que cumplimos con nuestra responsabilidad a medias para cumplir con cosas que son menos importantes. Y nos distraemos y no hacemos las cosas con excelencia. Fidelidad en todo lo que hacemos, fiel a nuestras familias. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Hay un propósito. No solamente entregarse, sino que debemos tener un propósito por el cual servimos a nuestra pareja. Para santificarla, hacerla más piadosa. No para hacerte más mandilón, ¿verdad? Y servirle a tu esposa no te hace mandilón. Es cuando tu propósito no es santificarla que eres mandilón. Servirle sin ningún propósito, no para hacerla mejor, que cuando anda pecaminosamente y no la haces entender que anda en pecado y que está mal, y que no le ayudas con corregirle y hacerle entender que va por mal camino, ahí es cuando eres un mandilón. Porque no la estás santificando, no le estás dejando saber que eso está mal. Y la dejas. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No, hombre, va a haber un gran alboroto, mejor no digo nada. Sigue. ¿Y por qué no me dijiste? No, ya sabía cómo me iba a ir. Dice que sí te debes entregar por ella, pero ¿con qué propósito? Para santificarla, hacerla más piadosa, que debe ser mejor porque tú estás en su vida, que no es que era más piadosa cuando tú no estabas presente en su vida. Entonces no eres un buen administrador. Estás empeorando el caso aquí, empeorando la situación. No se debe decir que caía mejor y que era más piadosa cuando tú no estabas en su vida. Fiel a nuestras familias, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que conoce más de la Biblia porque tú estás en su vida, porque tú oras con ella. Fiel a nuestras familias. Y jóvenes solteras, solteras, busquen un líder, no solamente una carita. Si es líder carita, pues bonus. Pero no nomás busquen la carita, no nomás miren su oficio, no nomás miren cuánto gana. Si no puede lidiar con él mismo, menos va a poder lidiar contigo. Y no piense, pues mejor para mí, no puede lidiar conmigo. No, tú necesitas que alguien te guíe. Pero él tiene que saber cómo lidiar con él mismo, cómo ser un líder primero. Él tiene que tener ciertas disciplinas espirituales para poder instruirte a ti en crecer en esa área. Pero si no, tú solamente estás buscando personas, ¿verdad?, que quieren nomás divertirse y nomás tienen buen oficio y están ganando bien, y es todo lo que buscas. Entonces,
En 10, 15, 20 años tú vas a perder. Quizás ahora no, quizás mañana no tampoco. O a lo menos al parecer no vas a perder ahora, mañana. Pero si él no tiene una disciplina espiritual y no le da ese lugar a Dios en su vida, él no va a tener el carácter de reconocer lo que es importante. Y déjeme decirte, en 10, 15, 20 años tú no vas a ser importante. Porque Dios nos dice que la mujer es importante. Dios nos dice. Y si tenemos a Dios como nuestro Dios y nuestro gobernador y nuestro rey, entonces nos sometemos a Dios y vemos las cosas correctamente en nuestro hogar. Pero cuando no tenemos a Dios correctamente en nuestro corazón, entonces nos tenemos a nosotros en un lugar incorrecto y ponemos todo lo demás en un lugar incorrecto, y entonces ahí es donde todo es torcido. Oh, hermano, busque una señorita que es una sierva, que es sierva y que se somete a sus padres, porque si no se puede someter a sus padres, no se va a someter a ti. Si no se somete al liderazgo que ya tiene, que existe en su vida, menos va a someterse al líder, a la persona que va a ser su autoridad cuando se case. No pienses que tú la vas a cambiar. No eres un gran líder tampoco. Apenas vas comenzando y vas a comenzar a aprender cómo ser un líder. Necesitas a alguien que ya sepa el lugar, que tenga autoridad en su vida. Si no se puede someter al liderazgo que ya tiene en su vida, no se va a someter a ti. No, tú tampoco no busques nomás la carita. Dice la palabra de Dios que lo que hermosea a una mujer es el hecho que es piadosa. Es que es una mujer de virtud. Busca a alguien que sabe ser humilde y va a poder demostrar esa humildad contigo. Fiel a nuestras familias, fieles en nuestra administración de nuestros bienes. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, dice que eso ya es menos que lo que valioso que lo espiritual. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Si somos fieles con las cosas materiales, dice Dios, reconoce su lugar, que son secundario a lo espiritual, y sabes manejar lo secundario y le das importancia a lo principal y manejas bien eso. Dice, si manejas uno bien, vas a manejar el otro bien. Dice que si somos si somos fieles en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y muchos dicen, ¿verdad? Pero no es cierto. Yo he escuchado que si lo que hago con 100 es lo que haré con 1,000,000. No es cierto, pastor. Sí es cierto, porque sí dice la palabra de Dios que si somos fieles con lo poco, seremos fieles con más. Cómo manejamos lo que tenemos ahora es como vamos a manejar lo que Dios nos quiere dar. Y si no estamos manejando bien lo que tenemos, ¿por qué Dios nos va a dar más? ¿Por qué? No estamos demostrando fieles. Tenemos que ser fieles con lo que nuestra administración de nuestros bienes, fieles en nuestra asistencia a la iglesia. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya es costumbre. ¿Y cómo comienza una costumbre? Con una semana que faltamos. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Uno dijo, yo no sé por qué algunos cambian de iglesia. De todas maneras se quedan en su casa. No importa cuál iglesia están asistiendo, ni ahí faltan también. Fieles en nuestra asistencia. Hay que proponer a ser más fieles este año y hacer las cosas con excelencia este año. Tenemos que reconocer que la fidelidad será examinada. La fidelidad será examinada por Dios. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que cada cosa será probada, cada cosa a que nosotros seremos juzgados o probados a través de cómo hemos sido fieles con lo que hemos recibido. Pero todos tenemos diferentes oportunidades. Mateo 25:14 nos da esta parábola.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fue creciendo, fue madurando. No permaneció igual. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Quedó igual. No maduró. No fue fiel. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Le dio más. Los talentos en esta parábola demuestran que aún los dones distribuidos desigualmente, si se administran con la misma fidelidad que los que tienen mucho, serán de la misma manera galardonados. Van a ser recompensados por el Señor. No te preocupes de todo lo que no tienes. No, pregúntate si estás administrando bien lo que sí tienes. Tantas veces tenemos la vista en todo lo que no tenemos. Tenemos 50 canales y cómo me gustaría tener 100. Ellos tienen 100, nosotros 50. Y siempre estamos fijando en todo lo que no tenemos. Y por fijarnos en eso, estamos descuidando lo que sí tenemos. Y seremos juzgados conforme a nuestra fidelidad. En versículo 19 dice de Mateo 25: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo no sé cuánto tiempo queda, pero nuestro Señor va a regresar para arreglar cuentas con nosotros. ¿Qué has hecho con lo que yo te presté? Apocalipsis 22:12 dice esto: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene. ¿A qué no olvidar ese hecho? Él viene. No porque ha pasado 2000 años desde que se fue, no quiere decir que no viene pronto. Es pronto. Pero, hermanos, es como ese niño que su mamá, antes de irse, porque siempre son las mamás las que le dicen esto a los niños: cuando regrese quiero que tengan la casa toda limpia. El muchacho que siempre está pensando: puede regresar ahorita, es el que se pone a limpiar. El que está pensando: voy a esperar hasta que escuche rechinando los frenos allá en el alto, en la esquina, cuando comience a moverme. Ya está viendo todos la televisión a gusto, se escuchan los frenos y: apúrate, ya viene mami, ya están. Y no hicieron las cosas bien, porque cuando llega mami se da cuenta: usted no ha estado limpiando. Y les digo por experiencia, porque yo era uno de ellos. Y se daba cuenta que yo no había estado trabajando todo ese tiempo. Sin embargo, el que se anticipó la venida de su mamá, cuando ella llegaba, ellos sí estaban a gusto viendo televisión, mientras que los demás. ¿Y qué es lo primero que dicen los demás? ¡Ayúdenos! ¿Dónde estabas tú cuando estaban limpiando ellos? Si tenemos en mente, no solamente al comenzar el año, sino en enero, en abril, en junio, en julio, en noviembre, en diciembre, de que Dios puede venir ahora, ¿sabe qué? Le hablaríamos a más personas acerca de Cristo. Tomaríamos más en serio la gran comisión. Habría más personas que se hubieran bautizado este año, porque tú los influiste a hacer lo correcto, obedecer a Dios después de ser salvo. Hubiera habido más personas salvas. Habría más personas asistiendo a la iglesia ahora. Habría más personas siendo discipuladas. Habría más personas saliendo a ganar almas. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque pensamos: a cabo nos falta tiempo. Nos falta mucho tiempo. Y nuestra falta de fidelidad demuestra que no estamos caminando con Dios, porque demuestra una falta de fe. Porque si Dios me dice: id por todo el mundo a predicar el evangelio, y no lo hago, estoy demostrando
desobediencia. Y mi desobediencia demuestra falta de fe. Entonces, y mi falta de fe demuestra una infidelidad al Señor. Hermanos, si el fruto del Espíritu es fe y la fe produce fidelidad, entonces, y cuando yo no demuestro la fidelidad, no estoy demostrando fe, eso quiere decir que estoy alejado de Dios. Y la persona que está alejada de Dios muchas veces no lo reconoce. ¿Por qué? Porque somos pobres y nos creemos ricos. Y hasta el momento que comenzamos a reconocer nuestra verdadera situación, como dice la Biblia, en las iglesias, a las 7 iglesias, cuando comenzaron a ver su verdadera condición, pudieron comenzar a arrepentirse. Y si pensamos que estamos bien, pero a la misma vez no estamos dando fruto de fidelidad y fe, entonces no estamos bien. Y tenemos que ser honestos con la evidencia, decir, no estamos donde debemos estar, no somos lo que debemos ser. La fidelidad no siempre es fácil, pero Cristo nos manda a andar en la fidelidad por su Espíritu. Si mantenemos el enfoque supremo de agradar a nuestro Señor y Salvador, encontraremos que es más fácil permanecer fieles en tiempos difíciles. Y yo entiendo, hermanos, y no estoy diciendo que se haga algo legalista donde si solamente sale los sábados es espiritual. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que debemos ser sensibles a la condición de las almas que nos rodean y que debemos estar dando fruto. Y aunque quizás, ¿verdad?, por una razón u otra no estamos aquí el sábado, pero se debe del fruto de lo que estamos haciendo cualquier otro día que lo estamos haciendo, que debe haber personas en la iglesia porque Dios está produciendo a través de nosotros, ¿verdad? Yo no sé qué día va a salir. Sería de bendición ver un grupo que sale los martes. Yo sé que sería de bendición a nuestro pastor ver un grupo del ministerio hispano estar los martes a las 6:30. Yo sé que todos no podemos, pero sí sé que más podemos que lo que decimos que podemos. Yo sé que alguna vez no somos tan honestos todos en ese aspecto. Yo sé que podemos ir más los sábados porque yo sé, he ido a cumpleaños igual que usted. Y digo, yo entiendo que quizás no puede ir cada sábado. Yo entiendo eso también. O quizás ni puede ir por una razón u otra el martes o el sábado, pero ¿qué día puede ir? ¿Y qué día o qué domingo va a traer un visitante por ese día que sí fue? ¿Qué domingo va a ser alguien salvo porque usted lo conoció, usted lo invitó el día que sí fue? ¿Qué domingo va a ser una persona bautizada porque un día sí fue? Así que, ¿a qué no hacerlo legalista entonces? ¿No? Que no tiene que ser el sábado para que usted sea espiritual, pero si es que vamos otro día, porque siempre decimos, pero no puedo ir otro día, entonces vaya otro día. Pero que se vea el fruto aquí entonces, porque es lo que va a suceder. Vamos a ver el fruto aquí. Va a haber personas que llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que es salva va a querer escuchar la palabra de Dios predicada. Va a querer aprender más de la palabra de Dios. Va a querer responder en obediencia. Va a querer crecer. Va a querer tomar el primer paso después de ser salvo, que es bautizarse. Pero ¿dónde están esas multitudes que estamos alcanzando los otros días que ganamos almas entonces? Es que no existe. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. ¿Por qué? Porque no hay fe. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en Cristo. Entonces, Dios nos dará la fe necesaria para permanecer fiel hasta el fin. Y Mateo 25:21 termina la parábola con decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Ya no pensamos en el hecho de que Él va a venir pronto. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No lo hay. Es la gran mentira del diablo. Todavía hay tiempo. Hay que no creer esa mentira, porque es precisamente eso, una mentira. Hay que buscar, dijo el Señor, no hay escasez de mies. Son los obreros los que son pocos. La mies es mucha, dice. Así que eso quiere decir que están en la Vallarta, que están en Lanark,
que está sobre la Owens Mills, que está sobre la Sareco, está sobre la Topanga. Hay muchas personas donde podemos encontrarlos. Es que los obreros no están obrando, no están produciendo fe. La fe no está produciendo fidelidad. Hay que permanecer en Cristo para dar ese fruto, a comenzar a dar ese fruto o regresar a dar ese fruto. Vamos a orar.